Y entonces para comprender lo que se va a hacer aquí, hay que ver toda la explicación que viene de parte de Aprende en Casa, que si se dan cuenta es lo mismo que hemos estado viendo esta semana. Miren, los números naturales, los números decimales y los números fraccionarios o fracción. Es lo mismo. Y de aquí quiero que pongan mucha atención porque estas son definiciones y las definiciones se usan mucho para los exámenes, porque una cosa es saber hacerlo y otra cosa es saber comprenderlo. Para comprenderlo tú necesitas saber las definiciones de las cosas. Ahora, vamos a leerlos. Los números naturales son todos los números enteros que comúnmente se usan para contar todo lo que se puede observar a tu alrededor, por ejemplo, un pan, un litro de leche, etcétera. Los números decimales o fraccionarios son aquellos que no son enteros. Entonces, ahí es lo que ya les he explicado. Todos los números fraccionarios donde su denominador sea mayor que el numerador, que son las fracciones comunes, nunca van a llegar a ser un entero a menos que sean el mismo. Yo les llamo fracciones completas, que tienen el mismo numerador y el mismo denominador. Dice, los números decimales o fraccionarios son aquellos que son enteros, por ejemplo, la mitad de un pan, un cuarto de litro, etc. Y aquí está la palabra clave, no son enteros. O sea que una fracción nunca va a ser 2, nunca va a ser 3, nunca va a ser 4, a menos, si es posible, pero la idea es el concepto, es lo que quiero que vean, a menos que el numerador sea mucho más grande. Entonces sí va a tener enteros, pero sí tiene enteros nomás por eso. ¿Ok? Por ejemplo, si tienes dos mitades de pan, pues tienes un pan entero, ¿no? Eso es obvio. Pero por eso dice que los números decimales son aquellos que no son enteros. Por lo general están partidos, siempre están divididos. Y un decimal y una fracción se pueden intercambiar. Eso es lo otro que deben de ir comprendiendo. Por último, tenemos el número fraccionario o fracción está compuesto por dos términos, el numerador y el denominador. Eso ya te lo debes de ir aprendiendo, se le llama el lenguaje matemático. No solamente decir el de arriba, el de abajo, la línea. Debes de irte aprendiendo ya las definiciones. Las fracciones pueden ser propias e impropias. Aquí están cuando yo te preguntaba, ¿cuáles son los tipos de fracciones que hay? Ah, pues fracción propia e impropia. Y luego viene la explicación. En la fracción propia, el numerador es más pequeño que el denominador, mientras que en la fracción impropia, el numerador es más grande o igual que el denominador. Para poner un ejemplo, déjenme, aquí arriba lo voy a escribir. Esto, niños, un medio, por ejemplo, es una fracción propia, porque el numerador es más chico que el denominador. Pero si está al revés, esta es una fracción impropia, porque el numerador es más grande que el denominador. Entonces ya debes de saberte cuál es numerador, denominador y todo. Continuamos. La fracción, mira, la definición de fracción que te la he tratado de explicar. La fracción expresa una división en la cual el numerador es el dividendo. ¿Se acuerdan de los elementos de la división? Los elementos de la división, ¿alguien me los puede decir? Son 4 los elementos de la división. Yo, profe, Dímelos. es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Correcto. Entonces, ya con esta en mente, tú ya, valga la redundancia, en tu mente puedes ir sacando conclusiones, puedes ir haciendo razonamiento. Ah, ok. O sea que en una fracción, déjenme escribo aquí arriba, aunque se raye todo, no se preocupen. Arriba, aquí háganle caso. Una fracción, el numerador es el dividendo. En la división, ¿cuál es el dividendo? ¿Dónde va el dividendo? ¿Acá arriba? ¿Acá? ¿O aquí? ¿Dónde va el dividendo? Adentro.
Correcto. Entonces, en esta fracción 2/4, el numerador es el dividendo. No, el denominador era, ¿verdad? Vamos a leer la definición otra vez. En una fracción, voy a tener que mover aquí. La fracción expresa una división en la cual el numerador es el dividendo. Ajá, correcto. Entonces sí estaba bien. Es el dividendo. Y el denominador el divisor. Entonces, el denominador es el divisor. ¿Dónde va el divisor? ¿Arriba o a un lado? A un lado. Correcto. Entonces, tenemos que... Así va. Entonces, cuando tú ves una fracción, el numerador va adentro, es el dividendo, y el denominador va afuera, es el divisor. Y luego ya dice la explicación. Es decir, el numerador es el valor que se va a dividir en las partes que indique el denominador. En este caso, la fracción indica una división de números enteros. ¿Ok? Y luego ya viene un ejercicio que solamente, hey, quiero rayar. Lo puedes sacar de internet. No viene para dar gratuito como fueron en la escuela. Y dijo que era la página 50 y tantos, si no me equivoco. Voy a tener que regresar para ver la página. La página 51 y 45. Vamos a ver qué tan correctos están. Aquí está. Aquí vas a encontrar información, más información, la fracción y el cociente. Entonces, analiza la información que se presenta a continuación. El número fraccionario o fracción está compuesto por dos términos, el numerador y el denominador. Las fracciones pueden ser propias o impropias. En la fracción propia, el numerador es más pequeño que el denominador y todo lo que hemos visto. Fracción propia, fracción impropia. Mira, te ponen un ejemplo aquí, como yo te lo había puesto solamente que con 2/5. Numerador, divisor. Aquí tienes todo esto para estar repasando. Y ahora sí, la división, aquí están divisor, dividendo, cociente y residuo. Cómo se transforma en todo esto. Y así es como sacas, por ejemplo aquí, la fracción es 11 medios. Si el cociente se convierte en el número entero, entonces la división simplificada, como nos dijo Ángel en la clase pasada, se hace de una división. Entonces 5 enteros, sobra 1, lo que sobra se pone arriba y ya se pone el denominador. Y esto es igual a 5.5. Esto es lo que tienen que aprender a hacer, niños. A esto tienen que llegar. A lo mejor ahorita dicen, ching, ¿qué estoy viendo? ¿Qué números tan raros? Se supone que por ser alumnos de sexto ya deben de saber y solamente es un reforzamiento. Pero sabemos todo por lo que han pasado ustedes. Pues se les va a hacer más complicado. Solamente la diferencia es que va a ser más difícil. Ay, sin querer parece que hice una caca, un cerote. Pero bueno, aquí tienes que aprenderte los elementos de la división, cómo acomodar la fracción impropia que se puede transformar a propia y por último que también se puede transformar a decimal. ¿Ok? Te lo estoy poniendo para que veas qué es lo que tienes que lograr hacer. Tienes que comprender los números decimales. Muy bien. Para representar una división en forma de fracción, identifica el valor que se va a dividir, o sea, el dividendo, y el que representa las partes en que esta se va a dividir, divisor. Luego colócalos en su lugar correspondiente. Entonces, es una manera más de representar la fracción. Ya aprendiste que es con dibujitos,
para los niños chiquitos, para que vayas comprendiendo. Luego también es con, también con dibujos, pero representando partes, como 3 de 5, 3 de 8. Por último, también aprendiste cómo se escribe una fracción. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora te toca aprender también cómo se representa en una división. ¿Ok? La otra que aprendiste fue la recta, no te acuerdas. Yo creo que sí, ¿no? Lo hiciste varias veces. Es otra forma para representar el valor de la fracción. Entonces, ahora tienes que aprenderte también división y número decimal, fracción mixta, fracción impropia y fracción propia. Eso es lo que tienes que irte aprendiendo. Y si te das cuenta, todo esto, niños, que te está explicando, no tienen casi nada que ver con lo que vamos a hacer en la página 11. Vean su página 11, hay fracciones del libro de matemáticas. No, profe. No, ¿verdad? No hay fracciones. Por eso les digo, si ustedes nomás hacen los trabajos sin analizar la clase, sin pensarla y sin estar comprendiendo lo que están leyendo, solamente van a estar haciendo por hacer, que eso es lo que hace cualquier persona, y les digo, hasta los animales pueden hacer cosas por hacer. El siguiente punto es comprender lo que se está haciendo y lo que se está pidiendo que aprendas. Y en este caso tienes que aprender sobre la división, aunque el trabajo tiene que ver solamente con números enteros. ¿Qué tienen que ver los números enteros con la división? Digo, con las fracciones. Pues de ahí empezamos. Es la primera parte, saber conocer el valor de los números naturales. Que no estemos escribiendo 5,000 cuando en realidad estamos escribiendo 50 millones o algo así. Es conocer el valor posicional o el valor de los números para ya luego que entremos en las fracciones, ya lo puedas tú también manejar mejor. Y viene un ejemplo. El papá de Marco debe poner señalamientos de sana distancia cada 150 centímetros en el pasillo de su negocio. Si el pasillo mide 3,300 centímetros de largo, ¿cuántos señalamientos debe poner? Aquí, niños, es donde uno usa su razonamiento matemático. Lo primero que vemos cuando somos principiantes son los números. En este caso, tenemos 3,300 y 150. Y lo siguiente que hacemos es, voy a sumarlos. Los voy a restar. Los voy a multiplicar. Los voy a dividir. Los voy a poner uno arriba del otro. Solamente hacemos por hacer, porque no estamos comprendiendo lo que nos está pidiendo el problema. Alguien que me diga qué es lo que hay que hacer para poder contestar el problema. Las matemáticas, niños, es siempre contestar un problema, resolver un problema. Eso se trata de las matemáticas. Y entre más sepas matemáticas, más fácil lo vas a poder resolver. El ejemplo que siempre les he puesto es como si tú quieres construir una casa. ¿Cuál es el problema? Construir la casa. Si tú nomás sabes contar hasta 10, es como si quisieras construir una casa con, con tus puras manos. Y si acaso, un palo. Pero si tú sabes sumar y restar, multiplicar y dividir, ya de perdida ya tienes para construir un martillo, unos clavos y no sé, un tornillo. Pero si tú ya aprendes a tener un razonamiento matemático, las matemáticas se van a convertir en una herramienta más poderosa. ¿Cómo será más rápido construir la casa? ¿Con los puros clavos y martillos o ya con una pistola de clavos? Pues obviamente con una pistola de clavos, ¿no? ¿Vas a poder construir la casa si te falta madera o si te faltan cemento? No. Tienes que tener todos los elementos. ¿Qué casa va a ser más resistente? ¿La que se construye con materiales sólidos o con la que se construye con materiales que apenas conocemos, blandos? Cuando tú tienes un conocimiento muy bien en tu mente, se le llama que tienes un fundamento sólido, que tienes un conocimiento sólido, que lo tienes ya fuerte en tu cabeza.
Cuando nomás lo tienes así, que se te olvida los 3 días, es un pensamiento o un conocimiento vago o blando. ¿Ok? Entonces, ya les di mucho tiempo para pensar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Machoco. Muy bien. Tengan cuidado cuando tienen el micrófono, porque si me interrumpen, los voy a sacar de la clase. Ahora sí, ¿qué hay que hacer? Una división. Correcto, ¿qué hay que dividir? Este, 3.300 entre 150. Correcto. El dividendo es 3.300 y el dividendo es el que va adentro, porque es la distancia total. Pongan mucha atención a esta explicación, niños, porque esto es lo que ustedes tienen que hacer en su mente. Y aquí está la operación al final. No nada más agarrar los números y hacer lo que se me ocurra. Esto que dice solución es lo que lo que debió haber pasado por su mente. El dividendo es de 3.300 porque es la distancia total y el divisor es 150 porque es la distancia que debe haber entre un señalamiento y otro. Por tanto, hay que hacer la siguiente operación. Muy bien, es una división. Y la división, mira niños, ya la puedes hacer así como si fuera fracción. Ya no ocupo hacer la casita. Entonces, 3.300 entre 150 da 222 señalamientos. ¿Cómo la hicieron sin tanto escándalo? Usando las reglas de dividir y multiplicar por cero. 15 para que llegue a 30 solamente se ocupa que se sume 2 veces, pero es 33. Ah, pues esos son otros 30 y sería 15 para 30, pues otros 2. ¿Sí? Más o menos. Pues bueno, y como les vuelvo a explicar, si ustedes nomás hubieran hecho el ejercicio de la página 11 porque es lo que venía, se hubieran perdido todas esas explicaciones. El otro de la página 51, vamos a ver qué dice la página 51. Me la pasé. Creo que es esta. Ajá, 51. Esta sí, niños, habla de los números enteros. Déjenlo hago más chico. Analiza la información que se presenta. Los números naturales son todos los números enteros que comúnmente se usan para contar todo lo que puedes observar. Es lo que ya leímos. Los números fraccionarios, bla, 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 lo que ya leímos. La multiplicación es el resultado de la suma repetida de sumandos del mismo valor. Los elementos de la multiplicación son los factores. Aquí viene una explicación ahora de lo que es la multiplicación. Por si no saben multiplicar, aquí está en la página 51 de este libro para el estudiante. Todo ese libro está muy interesante porque vienen las explicaciones de todo lo que ya deben de saber. Por ejemplo, aquí tenemos los aros, la circunferencia y el círculo. Vamos a ver qué más tenemos. Pues lo mismo, lo que les expliqué antes de salir de quinto, el radio y el diámetro y el centro y la circunferencia y todo eso. Todas esas explicaciones, niños, ya se las deben de saber, pero aquí están para que las estén retomando y siempre váyanse aprendiendo ya los conceptos y definiciones. Muy bien, vamos a ver qué más nos encontramos, está ahí medio interesante. Estamos bien en casa, esto ya es de otra materia, son de todas las materias. Mantener la calma uno más para arriba que donde hay más materias. Las gráficas que hicieron el día miércoles, ¿verdad? Si no me equivoco, el día jueves. El día miércoles. Cómo hacer las gráficas, qué representan las gráficas, todos esos conceptos. Las preguntas abiertas las vieron en español. Sí hicieron español, ¿verdad? Que habla de los cuestionarios. Las preguntas abiertas son características de las encuestas. Es común que los cuestionarios de las encuestas presenten opciones a elegir.
Las personas encuestadas se eligen al azar. Algunas encuestas se hacen a toda la población del país. Aquí tienes que poner verdadero o falso. Y si tú ya viste el tema de español, ya puedes contestar si esto es verdadero o falso. Sí, así que no pierdan darle la vuelta a este libro. Continuamos con lo que dice matemáticas y luego viene la actividad. Te invitamos a presentar tu libro de desafíos matemáticos sin pasarse. El propósito es escribir números de 6 o más cifras que se aproximen a otros sin que lo rebasen. En esta sesión solo se resolverán los 3 primeros casos de la tabla. Entonces, aquí tiene una respuesta de los 3 primeros casos. Te la van a pasar, pero es para que tú lo entiendas. ¿Qué sucede si escribo un número en el orden presentado en la segunda columna? ¿Es menor que 500,000? Pues no. Entonces lo descartamos porque la consigna dice que debe ser menor. ¿Menor de qué? De 500,000. Ahí está. ¿Cómo escribimos las cifras para formar un número menor de 500,000? Si lo escribimos de esta manera, 386197, ¿es mayor o menor? ¿Existe otro número que podamos formar que se acerque más a 500,000? Entonces, tú tienes que ver eso. Con los números que están aquí vas a hacer un número que se acerque a 500,000 y que no se pase. Si tú lo escribes como está, se va a pasar. Pero si pones el 3 primero, pues es el número que más se puede acercar sin pasarse. Aquí vas a estar aprendiendo el valor posicional. ¿Ok? Por último, el reto de hoy. Intenta autoevaluar tus respuestas para confirmar los resultados en la siguiente sesión. Por lo pronto responde las siguientes preguntas. ¿En qué te fijaste para formar tu número? Estas preguntas son para que tú estés analizando en tu mente y estés aprendiendo y razonando. ¿Por qué escogí esos números? ¿En qué me fijaba? ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué lo hice así? Y así vas a llegar a una comprensión de las matemáticas. Y vas a decir, ok. Para formar una cantidad menor que se aproxima al número, ¿qué debemos considerar? Esas son las preguntas que tienes que ir contestando. Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos, así podrás saber más. Si no cuentas con esos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro lo pasarás, les parecerá interesante. Esta última parte, niños, es porque, ya les he dicho, si una persona solamente lee una información o escucha, solamente aprende el 5% de lo que escuchó. Si una persona lo ve y ve ejemplos y todo, pues aprende el 15, por así decirlo, ¿no? Lo máximo. Pero si una persona lo explica, es decir, se lo cuentas a tus familiares, lo analizas, aprendes como el 80%. O sea, es mucho más. ¿Ok? Cuando una persona lo tiene que explicar es porque ya pasó por su mente y lo tuvo que razonar y ya para que salga por su boca tuvo que hacer hecho un esfuerzo en el cual hace que aprenda el más del 80% en vez del 5% que solamente leer o escuchar. ¿Ok? Entonces es una estrategia para que sigas aprendiendo los conceptos, como decirle ahora, mamá, hoy aprendí sobre una fracción impropia, la cual la fracción impropia es aquella que el numerador es más chico que el denominador. Y ahí, por ejemplo, yo lo dije mal. Entonces, una fracción impropia es que el numerador es más grande que el denominador. ¿Ok? Y haciendo eso ya me queda más claro en la cabeza. Siempre todo lo que aprendan, explíquenlo a sus papás. Traten de explicárselo porque es una manera en la que se les va a quedar más tiempo grabado. ¿Alguna duda? ¿No? Los demás valores, las demás asignaturas, pues son más que nada pues reflexivas. El arte llega también a ser un poco reflexivo. La metamorfosis me convierto en un objeto y animal, pues ya saben que siempre se trata de actuar, de expresar. Aquí es que tú aprendas a expresarte. Como les he dicho, tienen que aprender a actuar para ser más convincentes, para desarrollarse ustedes como personas, porque si ustedes le explican a sus papás, hoy aprendí la fracción impropia, también eso no ayuda porque entre un mejor lenguaje tengas, una mejor expresión tengas, que involucren más tus movimientos corporales, más de tu ser, más te va a quedar grabado, ¿ok? Así que no echen en saco roto lo que aprendan en artísticas porque es lo que les va a ayudar a desenvolverse
en la vida. Las artes es lo que más les va a ayudar para abrirse camino. ¿Ok? Y el inglés, pues obviamente la lengua universal por excelencia que se habla en todo el mundo, pues es muy importante. Pero pues no hay mucho que explicar. No soy máster de inglés tampoco, ¿va? Pero ir practicando es la mejor opción. Practicar, 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 practicar. De hecho, se parece mucho a las clases que ya vimos en Aprende en Casa el año pasado. Sí, para mí que son las mismas. Habla de dónde eres, que de México, ¿se acuerdan? Todos en mi familia se me quedaron viendo mucha curiosidad después de unos segundos. ¿Qué quiere decir quiero mudarme a la Ciudad de México? Ni lo leí todo mal, ¿verdad? Pero sí se acuerdan. I want to move to Mexico City. Eso ya lo habíamos hecho el año pasado. ¿Ok? Pero obviamente no quiere decir que, ya lo hice el año pasado, yo no ocupo hacerlo. No, si ocupas, porque es practicar para mejorar en otro lenguaje. Para mejorar en todo, es practicando. Está el famoso dicho que dice, la práctica hace al maestro. No más que ahora, pues no vas a tener un maestro que te hable, todo tiene que ser leído. ¿Alguna duda? Quedan 2 minutos para terminar esta parte. No, si no hay dudas, entonces terminamos esta clase para ya hacer la práctica de la suma de fracciones. Nos vemos. Profesor, Mandé. tenemos que hacer nomás la página de matemáticas del libro de matemáticas. Esa sería la evidencia. Ah, ok. Pero ya di una explicación de todo lo que tienen que hacer. Una cosa es la evidencia, que es la foto que me mandan, y otra cosa es todo el trabajo que tienen que hacer. Muy bien, nos vemos en la próxima clase que es en este momento ya.